Comienza una nueva edición de Infosalus, el podcast del portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press. A continuación, te ofrecemos el segundo de los dos paneles que componen las jornadas Estrategia del Sueño Saludable en Andalucía, organizadas por Alianza por el Sueño, sobre una estrategia del sueño saludable en Andalucía. En esta ocasión, escucharemos el panel titulado El impacto del sueño en todos los ámbitos, con la participación de María Aguilar, especialista en neurofisiología, responsable de trastornos del sueño en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Juan Luis Cabanillas, especialista en medicina del trabajo y secretario general de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, Jorge Cervilla, presidente de la Sociedad Andaluza de Psiquiatría, y Victoria Fernández Sánchez, especialista en neurofisiología y jefa del Servicio de Neurofisiología Clínica en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Esta mesa redonda ha sido moderada por Milagros Merino, presidenta de la Asociación Española del Sueño y miembro de la Alianza por el Sueño. Cerrando el encuentro, escucharemos a Antonio Marín, subdirector de Ordenación Farmacéutica, Estrategias, Prevención y Promoción de Salud de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Bueno, comenzamos la segunda mesa en la que vamos a abordar con diferentes especialistas las estrategias y un poco a continuación de la mesa que se ha tratado antes. Y respecto a la aprobada estrategia en promoción de la vida saludable por la Junta de Andalucía, quiero recalcar que una parte de la salud, el cuarto pilar de la salud, sería el sueño, junto con la nutrición, junto con el ejercicio y la salud mental. Quiero dar las gracias a los ponentes que han participado en la mesa anterior y a continuación agradezco a los ponentes en esta mesa, que por orden alfabético voy a nombrar. La doctora María Aguilar es especialista en neurofisiología clínica y responsable de la unidad de sueño del Hospital Universitario Virgen Macarena. El doctor, a ver que no me equivoque, el doctor Juan Luis Cabanillas, que es especialista en medicina del trabajo y secretario general de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. A continuación, Jorge Cervilla es especialista en psiquiatría y presidente de la Sociedad Andaluza de Psiquiatría. Y por último, la doctora Victoria Fernández, también especialista en neurofisiología clínica y jefe de servicio del Hospital Universitario de Málaga. Y vamos a comenzar abordando diferentes aspectos de lo que se ha hablado antes respecto a la promoción de la salud. Y ellos, desde sus áreas de salud, nos van a ayudar a responder algunas preguntas. Quería preguntarle a la doctora María Aguilar. María, de lo que hemos hablado antes, de la estrategia que se ha aprobado por la Junta de Andalucía, ¿en qué medida el sueño favorece una buena salud y cómo podemos hacer para mejorar? Pues bueno, buenos días a todos y antes de contestar, pues muy rápidamente las gracias, porque yo creo que el estar aquí y el que exista esta reunión hoy es importantísimo y un paso muy relevante para nosotros, ¿no?, como especialistas en sueños. Entonces, pues bueno, respecto a la pregunta, todos tenemos claro, ¿no?, como la alimentación, el ejercicio ya lo teníamos asumido dentro de nuestros hábitos saludables. Quizá el sueño, pues damos las gracias porque en los últimos años sí que se introduce, pero cuesta un poquito todavía. Conocemos más que de sobra que el sueño, un buen sueño y el tener un sueño con una adecuada cantidad, calidad, en definitiva un buen sueño, nos va a prevenir de muchos tipos de enfermedades a muchos niveles, tanto cardiovascular, obesidad, trastornos endocrinos, trastornos neurológicos, cognitivos, ni que decir tienen también pues mental, ¿no?, a nivel mental. Por lo tanto, el tener un buen sueño va a ser básico para poder tener un buen funcionamiento, tanto físico como mental, en nuestro día a día, tanto de forma brusca, al día siguiente o inmediata, digamos, como de forma mantenida en la mejoría o en el mantenimiento de nuestra salud. Muy bien, gracias. A continuación, luego a lo mejor hacemos un repaso al doctor Juan Luis Cabanillas. Quería saber, sabemos que el sueño tiene un claro impacto en el rendimiento laboral y a nivel de la salud laboral. ¿En qué medida incide y cómo el entorno laboral puede favorecer un sueño saludable? En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Alianza por el Sueño y a Europa Press por la invitación a la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Y también me gustaría hacer un reconocimiento expreso a la Consejería de Salud por la estrategia de promoción de vida saludable e incluir el sueño. Y a lo que me pregunta exactamente,
cómo afecta al trabajo y qué se puede hacer para mejorarlo. La relación entre el trabajo y el sueño y la salud mental es una relación bidireccional. Se ve afectada por trabajo a turno, trabajo nocturno, trabajo de 24 horas seguidas, pero se ve también afectada por situaciones de organización del trabajo, las que generan una sobrecarga laboral excesiva, burnout, problemas de estrés laboral. Y el efecto que tienen no solo son efectos sobre la salud, efectos físicos y sobre la salud mental, que lo van a contar después mucho mejor que yo, pero tiene un efecto directo sobre la productividad en el trabajo. Y decía antes, en la mesa anterior, que España es uno de los países con la productividad laboral más baja. Seguramente una de las razones tenga que ver con el sueño y con la salud mental. Tiene que ver con un aumento de los errores en los trabajos complejos y tiene que ver con un aumento de la siniestralidad laboral. Y todo eso tiene que ver también con un incremento muy pronunciado en los últimos 6 años, de más de un 80% de bajas laborales relacionadas con la salud mental. Muchas gracias. Al doctor Jorge Cervilla se ha hablado de la relación bidireccional entre el sueño y la salud mental. ¿En qué medida incide los problemas de sueño en la salud mental? ¿Y qué relación tiene con la predisposición a los intentos de suicidio, un mal sueño? Bueno, en primer lugar, yo también agradecer a los organizadores el darme la oportunidad de representar a la psiquiatría en este foro. Yo quería empezar, no obstante, ahora no voy a evitar la pregunta, que es muy directa, pero yo quería empezar, no obstante, por felicitar, ¿no?, el hecho de que hemos presentado hoy, o se ha presentado hoy, por parte de un viejo compañero y conocido, Pablo García Guyana, un plan para la prevención, ¿no?, y que incluye el sueño, lo cual es muy importante. Yo creo que además los políticos, han debatido antes si pueden hacer cosas, si no pueden hacer. Yo creo que sí pueden hacer cosas. Por ejemplo, tenemos un problema grave de España. Yo he vivido mucho tiempo en el extranjero, también otra gente de los que están aquí, y tenemos un uso horario que nos impide muchos problemas, nos genera muchos problemas de insomnio, de métodos de alimentación, hace que todo sea más tarde, ¿no? Y probablemente solamente con cambiar el uso horario donde nos pertenece, pues sería una de las principales prevenciones, aunque sé que excede a la capacidad de la Junta para intervenir, ¿no? En cuanto a la influencia del insomnio en el suicidio, yo creo que el insomnio, ya cuando el sueño no es normal, cuando ya no nos sirve para mantener la salud, se convierte en insomnio, que es un trastorno muy largo y es la puerta de entrada a muchos problemas de salud mental. Por ejemplo, altera el balance neuroquímico y produce depresión. La depresión habitualmente es el principal factor de riesgo para el suicidio. Provoca que se tomen sustancias, ¿no?, por ejemplo, cannabis y otras sustancias, alcohol, pues para inducir el sueño, lo cual genera otro tipo de problemas y al final tanto los problemas afectivos como la depresión, como los problemas psicóticos que muchas veces proceden del abuso de cannabis, son los principales factores de riesgo mentales para suicidio. O sea que realmente no es directo, pero sí indirecta la relación, que es muy clara. Nosotros hemos hecho un estudio desde la Universidad de Granada, donde yo trabajo recientemente, en el que se demuestra que el insomnio es uno de los principales factores de riesgo de suicidio, en parte por algo que ha dicho mi compañero, y es la inducción de una mala capacidad para decidir, para ejecutar, ¿no? Él hablaba de errores laborales, pero también para tomar decisiones. Te encuentras mal, tu estado emocional es malo y decides mal porque tu integridad cognitiva está muy perjudicada por el sueño, ¿no?, por la falta de sueño. Muy bien. Y a la doctora Victoria Fernández se ha hablado de salud mental, se habla de insomnio, ello induce al consumo excesivo de hipnosedantes, no siempre bien, y hay que tener en cuenta que los problemas de sueño, hay más de 85 trastornos, 6 grandes grupos y solo uno de los grupos son los insomnios, es decir, hay que hacer una buena historia clínica. Y a ella quería preguntarle en qué medida estamos ante una crisis de consumo excesivo de hipnosedantes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Muchas gracias. Pues antes de nada, darle muchas gracias por esta iniciativa de la Alianza por el Sueño, de traerla hasta Andalucía, donde
Bueno, pues la Junta ha sido pionera en poner el sueño en el plan estratégico de salud de su población. Creo que es súper importante y que esto le va a dar visibilidad. Y sí que estamos ante una crisis de consumo de benzodiazepinas, sobre todo de fármacos, que alteran, alteran el sueño. Sí, o sea, tratan el sueño y lo alteran a su vez. En la Junta de Andalucía se ha hecho también un programa desde el año 2022 que se llama BenzoStop. Este programa ha sido muy interesante. Es un programa que llega a la atención primaria y a los pacientes, porque está en la web y puedes hacer juegos, un poco como planteaba el consejero, y se pueden detectar si estás consumiendo excesivamente o si estás consumiendo benzodiazepinas en un rango que no se debe. Porque es que hasta, me parece que uno de cada 10 andaluces está tomando benzodiazepinas sin tener por qué y de una manera crónica. Este programa ha sido exitoso, pero ha sido exitoso solo en parte. Un 4% de esas personas han cedido en el consumo de benzodiazepinas guiados por sus médicos de atención primaria. Y podemos, bueno, si queremos ver por qué, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una mala educación desde el principio sobre todo esto, que tenemos que ir a los colegios, se ha hablado mucho de esto, pero es muy importante ir a los colegios, ir a atención primaria y conexionar con las unidades de sueño fantásticas que hay hospitalarias, pero que hay una falta de conexión en Andalucía y hay otras terapias que se pueden usar y de hecho son en primera línea en todas las guías de tratamiento del insomnio. Pues la terapia cognitivo-conductual, y me ha gustado mucho oír que se quiere poner psicólogos, enfermeras. Bueno, toda esta estrategia es fundamental. Sí, estaréis de acuerdo que es necesaria una concienciación social, pero es necesario también que colaboren los políticos, absolutamente. Nosotros sabemos que es importante, como sabíamos que era malo el consumir tabaco y hasta que nos han tomado medidas nos ha regulado la situación. Pero es verdad, todo lo que se ha hablado antes, es bueno la higiene de sueño, es bueno unos hábitos saludables, es muy bueno que se construyan las casas y las ciudades de cara a tener salud, pero eso no basta, hay que ponerse en manos de especialistas porque eso no puede no ser suficiente y es necesario tratar el problema real. ¿Qué pensáis vosotros que sería necesario más allá de eso? Porque es verdad, tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es el primer paso ante el abordaje de un insomnio, pero no todos los hospitales disponen de un psicólogo especialista en terapia cognitivo-conductual de insomnio, no es un psicólogo general, y si no, en atención primaria o a nivel laboral, ¿qué proponéis vosotros que se podría hacer sin llegar a tenemos la posibilidad de tener un especialista en terapia cognitivo-conductual? Pues sí. Sí. Pues a nivel laboral, además, me gustaría hablar algo diferente de lo que se ha contado en la mesa anterior, que me parece que se ha centrado por parte de la diputada en los pacientes. Desde la medicina del trabajo vemos trabajadores en activo, trabajadores sanos, que además tienen un nivel de salud superior al de la población general, por eso están trabajando. Y es una ventana que facilita el acceder a esa población que tiene problemas del sueño y del que se derivan trastornos de salud mental, que además son personas que no acceden al Sistema Nacional de Salud, salvo cuando tienen un problema de salud relevante. Sin embargo, al Servicio de Medicina del Trabajo sí tienen una relación periódica, o anual, o trimestral, o bienal, lo que diga el protocolo de vigilancia sanitaria específica. Y medidas que se pueden hacer. Pues hay medidas de prevención primaria, algunas son legislativas. Se puede legislar para hacer más acorde los ritmos biológicos humanos con los horarios que tenemos. Y hay medidas de promoción de la salud que desde los dispositivos de medicina del trabajo son muy fáciles. Y puede haber intervenciones mínimas similares a las que contaba del tabaco y muy eficaces. Y que además el trabajador puede transmitir a su familia, transmitir hábitos seguros y saludables. Y después medidas de prevención secundaria, de detección precoz de problemas, de burnout, de personas que duermen mal, que no tienen un ritmo de sueño adecuado
o los que ya sí se hacen de vigilancia sanitaria específica de trabajadores a turnos, con trabajos nocturnos o con trabajos de 24 horas. Y vosotras, desde el ámbito del hospital, aparte de eso, aparte de un especialista en terapia cognitivo-conductual, porque los psiquiatras, no todos los servicios de psiquiatría disponéis de psicólogos formados en este área. Bueno, a ver, la verdad que en los servicios de salud mental sí hay psicólogos, Sí, incluso sí, ya sí. en algunos sitios de primaria también lo hay, y no es excesivamente complejo el salto del entrenamiento básico de un psicólogo clínico, que es terapia cognitivo-conductual, Sí. a la particularidad del insomnio. O sea, que no sería complicado, simplemente que hay tanta cosa que tratar que no ahora mismo el foco, ¿no? Pero realmente no sería tan complejo, porque la terapia cognitivo-conductual del insomnio Sí. es solo una rama de la terapia cognitivo-conductual que es la estándar, ¿no? Que no sería tan complejo, pero hace falta evidentemente más psicólogos para llegar al insomnio también, ¿no? Sí, sí. Bueno, no quería Sí, sí. simplemente por alusiones, ¿no? a la salud mental. Nada, y vosotras a nivel de las unidades de sueño y los servicios de neurofisiología. Nosotros desde ese punto seguimos viendo un problema que Sí. sería el primer camino, ¿no? Que sería el contacto, como ya se ha hablado en repetidas oraciones, de atención primaria con el centro especializado de sueño. Tenemos la suerte, como ha dicho la compañera, de tener en Andalucía unidades muy bien formadas, pero quizás esa relación con primaria no termina de estar bien establecida. Sí. Entonces tendríamos que trabajar ese camino, que desde primaria tengan algunas alarmas, ¿no? Para detectar los pacientes que realmente tienen que ser derivados y que se puede abordar mucho más fácilmente y más precozmente. Y luego, por supuesto, seguir la otra parte del camino. Para mí sigue siendo básico y creo que falta mucho en el tema de la educación y de la psicoeducación en relación con el sueño. Me sigue sorprendiendo muchísimo en consulta cuando un niño, ya no hablo de un adolescente, que todos los tenemos clarísimo, sino cuando un niño te cuentan en su familia cómo es su día a día respecto al horario de sueño, y no solamente sueño, estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros en el ritmo circadiano en todos los aspectos, sueño, comida, estudios, a qué dedico cada parte del tiempo, me sigue sorprendiendo muchísimo, y creo que una vez que trabajáramos en esa educación y en esa mejoría, mejoraría mucho el resto del camino. Y actividades extraescolares. Por ejemplo. Que quizás cuanto más nivel socioeconómico, más actividades Sí. extraescolares con sobrecarga al niño. Y tú, Victoria, como jefe de servicio, quizás no crees que sería necesario incluir un psicólogo especialista en insomnio en las unidades, aunque sea no dependiendo del servicio de psiquiatría, sino de otros servicios. Sería ideal. A nivel Esto es una demanda que tenemos desde la atención especializada. Es verdad que desde la primaria se pueden organizar algunos grupos, pues igual que hay grupos para terapias contra la ansiedad, en Andalucía por lo menos los hay, pero para el insomnio, es verdad, en primaria se pueden organizar, pero después el salto a la especializada, cuando ya no se controlan, no es fácil, cuando los fármacos no han dado un resultado óptimo y además la terapia cognitivo-conductual, pues tampoco, poder ofrecer algo más, y eso pasa por los psicólogos, claramente. Sí. Nos dan un poquito más de tiempo del que yo pensaba, con lo cual quizás vamos a abordar, es verdad que los hipnosedantes, básicamente el consumo excesivo es por desconocimiento, que es sobre todo a nivel adultos, pero quizás deberíamos hablar también algo de los adolescentes y de los más jóvenes, que son... ¿Qué proponéis que se pueda hacer a nivel unidades de sueño, psiquiatría y laboral no? Pero quizás una parte del aspecto laboral serían las escuelas. Si se educa a los profesores van a dar buena educación a los niños. Quizás sería bueno incluir en la formación de docentes. Bueno, esa no es la orientación de los servicios de medicina del trabajo, pero naturalmente que todas las ventanas que se abran a acceder a la población deben utilizarse. Y en la prevención de riesgos laborales de docentes, pues se puede incluir alguna formación que ayude a mejorar esos hábitos de sueño y tendente a mejorar la salud mental de los adolescentes, aunque los adolescentes no es nuestra tarea, como decía. ¿Y a nivel psiquiatría? Sí, bueno, hombre, en realidad, claro, ha comentado y es cierto, ¿no?, que el abuso de hipnosedantes es quizá
sobre todo los prescritos legalmente, ¿no? Mayores, ¿no? Y hay pues gente de más de 60 años, que yo ya casi estoy llegando ahí, suena como no tan lejos para mí, que llevan años, ¿no? Tomando, y nadie se ha cuestionado, se lo puso un médico de cabecera probablemente, o un psiquiatra, y nadie le ha... Y bueno, es un problema en sí mismo porque somos los camellos, ¿no? de esta droga, que realmente no hace nada por ellos y probablemente les genera más riesgo de demencia, de Alzheimer y de problemas de memoria. Pero en adolescentes es cierto que ellos se buscan la vida. O sea que el problema no es que no consuman benzodiazepinas, a lo mejor las compran ilegalmente, que ya empiezan a ser parte del acervo de drogas que toman, y luego, como comentaba antes, pues bueno, de unos a otros, ¿no? Pues a mí me ha ido muy bien si me fumo un porro, ¿no? Sí, o tomo, y claro, te da sueño las primeras veces, ¿no? Pero con todos los otros problemas que genera, que no se deben de confundir con el posible uso medicinal que pueda tener el cannabis, que se confunde. Hay una mezcla, y la gente dice, no, es que es bueno. Bueno, la heroína también es buena como analgésico, pero ya sabemos que a nivel de abuso es un problema. Pues lo mismo, pero en pequeño, ocurre con el cannabis, ¿no? Y realmente yo creo que lo que sí se puede hacer, y creo que se está empezando a hacer algo, a nivel de político, ¿no? De normas preventivas previas, ¿no? Igual que se está logrando que no se beba para conducir, pues a lo mejor se tiene que lograr que no haya que salir hasta las 6 de la mañana para divertirte, ¿no? Esto es sencillo, ¿no? Pues simplemente se empieza antes y viene de nuevo con el uso horario y la regulación horaria. Si tú entras en una discoteca a las 9, para las 2 ya has resuelto la mayoría de problemas y te puedes ir a dormir para el resto de la mañana, ¿no? Y también, por ejemplo, el control como he dicho, no creo que sea malo para la hostelería recortar el horario, porque en todos los países del mundo simplemente se empieza antes y venden lo mismo, ¿no? Solo que, bueno, oye, pues a las 10 ya has cenado, ¿no? No es cuando te estás sentando. Claro, todo esto genera un problema, y en adolescentes el otro tema es el tema de pantallas, ¿no? Que se está empezando a hacer algo, pero es que no se debe de permitir, pienso yo, ahí yo ya sería militar, ¿no? No se debe permitir que la gente esté con pantallas, por lo menos hasta secundaria, ¿no? Y los contenidos de las pantallas, tampoco se puede permitir que tengan cualquier contenido incluso fuera del horario escolar. Entonces, pues, bueno, eso se puede regular, igual que no se puede permitir beber para coger un coche, que lo hemos logrado y ha bajado exponencialmente el problema, ¿no? María, ¿tú crees que es bueno que existan subáreas dentro de una unidad de sueño dedicadas a la población pediátrica, adolescentes? Hombre, importantísimo, pero hablamos igual que antes, claro. Hasta qué punto vamos a tener esa disponibilidad. Pero sí creo que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, aquí sí que detectamos que a lo mejor los problemas pediátricos o los problemas de adolescentes, como tú bien dices, no se están focalizando, no se están centralizando en abordar el sueño con el resto de problemas que puede haber. O sea, entra dentro, pues bueno, es adolescente, tiene que cambiar el horario, y a lo mejor no se le da la importancia suficiente como para trabajarlo con él. Y sí que vemos muchísima diferencia en la evolución que tiene un niño o un adolescente con el que se ha trabajado eso, a un niño o un adolescente al que no se le ha dado importancia o se ha trabajado dentro de otra generalidad. Sería básico. Yo creo que es que en esa población es donde realmente tenemos que trabajar para evitar problemas futuros de más envergadura. Muy bien, gracias. Y finalmente, Victoria, hablando de esta población, ¿cuántas veces os llegan adolescentes o gente muy joven tratada con hipnosedantes o con antidepresivos, y no, a veces no uno, sino a veces dos, y el problema es un trastorno de sueño? Pues ya... Es frecuente, esto es frecuente, sí, porque parece que es el trastorno del estado de ánimo el que ha condicionado la consulta, y al final cuando investigas es el trastorno del sueño, es frecuente. Y tiene que ver mucho con las políticas, tiene que ver mucho con los horarios, tiene que ver mucho con las pantallas, tiene que ver mucho con adecuar el cronotipo al colegio, porque eso sería ideal. Y sí que los políticos pueden hacer mucho en este sentido. Nosotros podemos ir un poco, bueno, pues una vez que hemos detectado este chaval con un hipnosedante, pues intentar o cambiarlo por uno que sea más limpio, e ir haciendo una transición, intentar hacer terapias cognitivos-conductuales con ellos.
quitarle las pantallas, educación. Y eso sí que se podría hacer programas de educación masivos desde las unidades de sueño. Yo creo que estamos más que dispuestos a ayudar, a ir a los colegios, a atención primaria, a los sitios, centros de trabajo, bueno, pues promover un sueño saludable, ¿no? Así que deben contar con todos los intervinientes y entre ellos las unidades de sueño en Andalucía, que son potentes, claro. Muchas gracias. Bueno, con esto concluimos la segunda mesa. Agradezco a los ponentes, que son expertos en su área, todas las ideas que nos han aportado y han contestado estupendamente a las preguntas. Y a continuación vamos a contar con la intervención, lo leo, subdirector de Ordenación Farmacéutica, Estrategias, Prevención y Promoción de Salud, don Antonio Marín. Bien, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Europa Press y a Alianza por el Sueño por la invitación a la Consejería de Salud y Consumo. Comentar que a la señora consejera le habría encantado poder asistir a este acto, pero le ha sido imposible. Lo que sí que me ha trasladado es su deseo que el Congreso pues, se celebre con todos los éxitos. El sueño, como se ha dicho, es imprescindible para nuestra salud. Es una fuente de salud y que puede convertirse, de no ser saludable, en origen y coayudante de muchos problemas de salud. Se han comentado muchos de ellos: sistema inmunitario, depresión, que si mejora la memoria, la creatividad, evita el estrés o la ansiedad, mejora hasta la vida sexual, el rendimiento deportivo y la recuperación fisiológica de músculos, tendones y ligamentos, por ejemplo. Sí que me gustaría comentar algunas de las cosas, porque había preparado una cierta intervención, pero a partir de algunos comentarios que se han realizado, sí que sería importante quizás centrar un poco en lo que se ha dicho en las diferentes mesas, ¿no? La estrategia de hábitos de vida saludable ha sido una apuesta clara por parte de la Junta de Andalucía en conseguir o intentar conseguir trabajar para que los hábitos saludables, que van a aportar muchísima salud a la población, sean conocidos, que es lo importante, sean conocidos y naturalmente implementados por toda la ciudadanía. Para ello se ha elaborado una estrategia que, como bien ha comentado Pablo, su director, traslada hacia la comunidad, traslada hacia los ciudadanos gran parte de las actuaciones que se van a realizar. No son tanto las instituciones, tanto públicas como privadas, las que tienen que actuar, sino son la propia ciudadanía, siempre que le demos aquellos recursos y conozcan qué son las cosas las que tienen que hacer, ¿no? para su bienestar. El sueño debe ser parte y consecuencia de los hábitos saludables de la ciudadanía, ¿no? Las propias personas, con su comportamiento hacia el descanso y hacia sus diferentes hábitos de vida, pueden hacer mucho para que ese sueño sea saludable. Por tanto, debemos de insistir e incidir en todas aquellas actuaciones de información y sensibilización de la ciudadanía, para que conozca cuáles son los grandes activos de los que tiene posesión y que pueda actuar sobre ellos. Yo creo que a mí lo único que no me gustaría dejar en manos de nadie sería mi propia salud. Es decir, todo aquello que yo pueda hacer por mi salud, prefiero no dejarlo en manos de nadie, ni de ninguna institución, ni de ninguna persona, sino en mí mismo. Naturalmente necesitaré ayuda en muchos momentos, pero aquellas que yo puedo hacer por mí mismo no debo de dejarlas en manos de ninguna institución ni en manos de ninguna otra persona. Esto es un mensaje que querría trasladar y que es muy importante dentro de la estrategia de hábitos de vida saludables. Aparte de todas, y que son muchas, de verdad que les invito a que lean esa estrategia porque va a aportar una gran visión y dimensión a lo que es la promoción de la salud dentro de la comunidad autónoma andaluza. Por otro lado, se ha hablado también de la importancia de la asistencia sanitaria. No cabe duda, una vez que ya el sueño pues, se convierte en una patología y además es inductor y coadyuvante de otras patologías, naturalmente que tiene que ser tratado por el sistema sanitario. Y así es. Es decir, son nuestras unidades para el sueño y también las actuaciones que se están haciendo en diferentes ámbitos las que van a traer y a aportar esa salud que tanto necesitan. Hay cosas que sí que me gustaría comentar.
puesto que si decimos que que parece ser que casi el 50% de la población, sobre todo adulta, pues tiene algunos problemas de sueño, está claro que es un problema de elevada dimensión. Es probable que entonces la mitad de las personas que estamos aquí tengamos algún problema de incidencia en el sueño. A lo mejor hasta quien les habla. Puede que haya dormido esta noche 3 o 4 horas. Puede ser. Y sobre todo ha sido a trozos, ¿no? Que es lo que suele ocurrir cuando se tienen una serie de problemas y se tienen una serie de incidencias. No sé exactamente cuáles. A lo mejor tengo que ir a alguna de las consultas de las que tanto, de las que también se están haciendo en nuestro sistema sanitario. Pero quisiera incidir en lo que es la propia responsabilidad. Naturalmente que hay muchos condicionantes. Se ha hablado de la multifactorialidad de incidencia en el sueño. Se ha hablado de temas ambientales, se ha hablado de situaciones laborales, de situaciones económicas, de situaciones de relación social, de cuidados familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Las largas jornadas, infrasalarios, desempleo. Y efectivamente esto puede tener un reflejo, o lo tiene, en el insomnio y por lo tanto en un problema de salud. La Consejería de Salud hace todo lo que puede hacer desde ese punto de vista. Si estamos diciendo que existe esa multifactorialidad, habrá que trabajar en todos y cada uno de esos ámbitos para conseguir que el sueño sea el que esperamos. Por tanto, si tenemos que esperar en que todo esto se haga, y ahora contaré cómo desde salud se está propiciando para que eso sea así, yo personalmente, porque al final somos personas, el que está hablando aquí, los que os sentáis ahí sois especialistas y los que tenemos la fortuna de que nos estén escuchando. Quiero saber y conocer qué puedo hacer desde mi ámbito personal para mejorar mis hábitos de sueño. Los quiero conocer y me gustaría que me informara y que cuando accedo al ámbito sanitario, en atención primaria, a mis primeros, pues también así sea. Y en eso estamos trabajando. ¿Y en cómo estamos trabajando en la atención primaria? Antes hablaba Pablo. Hemos introducido en Diraya el famoso gestor de informes, Pablo, que efectivamente recoge los hábitos de vida saludables. Queremos conocer, porque para hacer un tratamiento primero tiene que haber un buen diagnóstico. Y para ver un buen diagnóstico tienes que conocer exactamente qué hace la población, cómo vive, cómo siente, qué es lo que está tomando. Y por lo tanto, la mejor manera, y en eso se ha trabajado, ya se ha puesto a disposición de todos los profesionales sanitarios andaluces a través del Diraya, del módulo de Diraya, del gestor de informes, esa información que se está naturalmente, al ser relativamente reciente, se está incorporando cada vez que se hace una anamnesis de un paciente, de alguien que viene. Pero no vamos a esperar solamente que las personas lleguen al ámbito sanitario. Digo atención primaria y miro también mucho a nuestras especialistas, tanto de las unidades de sueño, porque sé la gran labor que se está realizando en esas unidades, ¿no? Pero, como decimos, no solo vamos a trabajar en el ámbito sanitario, sino que también queremos incidir en los otros ámbitos para abrir esa idea de que la salud es algo más que lo que podamos hacer desde el punto de vista de los servicios públicos sanitarios. Y para ello, por ejemplo, me gustaría comentar que se ha creado una comisión interdepartamental donde están todas las consejerías y está presidida por salud. Para tratar todos aquellos problemas de salud y no problemas, sino también temas de promoción para evitarlos y para dotar de más salud, en los que pensamos que intervienen otras muchas consejerías. Y está esa comisión interdepartamental que fue propiciada por la Consejería de Salud y que ha sido aprobada hace ya, pues creo que son 7 meses, y se están tratando temas como es la estrategia, donde se ve cómo son otros factores, no son solo, sino que tenemos que tener en cuenta todos aquellos factores que están en la comunidad, factores sociales, factores de infraestructura, y pues todos esos temas se están tratando en la comisión interdepartamental para tener esa visión macroscópica de cuáles son los problemas que inciden en la salud, donde también entraría el sueño, porque si hemos hablado de horarios, de temas laborales, de ruidos, bueno, pues tendrán que conocer esas administraciones que eso es un problema de salud, que se puede reflejar en un problema de salud y que tienen que actuar sobre ello. Y así se está haciendo.
Se hablaba también de determinado... Es una pena porque no sé si están aquí los representantes que han hablado antes política. No se han quedado. Bueno, se hablaron de temas, o sea, de algunas poblaciones más vulnerables. Bueno, pues también somos sensibles con respecto a eso. Se están haciendo un proyecto que también está liderado, o por lo menos participa Pablo, de Euroforce Kit, dentro de Euroforce Health, que se está haciendo en las 3.000 viviendas. Estamos haciendo precisamente allí unos trabajos para intentar promocionar el consumo de frutas y verduras dentro de la población infantil. Se están haciendo. Esto es de un proyecto europeo y que estamos ahora mismo implementando para posteriormente poder trasladarlo a casi todas las zonas vulnerables de Andalucía. Se está haciendo un mapa de activos que está muy prontito disponible, tanto para el personal sanitario como para la ciudadanía, porque es muy importante el equilibrio de las responsabilidades. Vuelvo a decirlo, voy a incidir mucho en eso, pero es que es importante. Y lo que estoy diciendo creo que no es ajeno a ninguno de nosotros. Cuando algún día cenamos un poco menos, o cuando algún día o bebemos un poco menos, o hemos dejado de fumar, que a lo mejor hay aquí, hemos mejorado nuestra salud sin que haya intervenido el sistema sanitario. Seguro que alguien se ha puesto un poquito a régimen, le queda mejor la ropa, se siente mejor, o ha dejado de fumar, o ha dejado de beber un poco por las noches, o cena menos, hace más ejercicio. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que las administraciones públicas pueden suponer y lo que es la autorresponsabilidad. Conocimiento y responsabilidad en nuestra propia salud. En atención primaria, pues naturalmente tenemos equipos multidisciplinares. Se habla de un psicólogo clínico. Sinceramente no estoy ahora mismo en disposición de saber exactamente cuáles son las composiciones, pero lo que sí que tenemos que hacer, y en materia de sueño, es seguir incidiendo en la formación de nuestros profesionales de atención primaria, en cómo identificar y tratar estos temas. Y tenemos que seguir incidiendo en eso, no solo en haberle puesto un sistema de información adecuado para una anamnesis adecuada, sino también que tenemos que seguir e incidir en la formación en ese tema. Se hablaba, y agradezco, del benzo-stop. No sé si ha sido Ana María, es que no sé quién ha sido, si ha sido Victoria. Hablaba es decir, hay preocupación también sobre los medicamentos que se están tomando. Pensamos que, y en el caso del sueño, aquí me voy a tirar un poco a la piscina, porque lo mismo me corrigen, pero yo creo que seguramente está infradiagnosticado. Porque lo primero que tiene que tener la población es sensación de que eso es una patología y que le va a causar bastante. Entonces, probablemente, aunque todo el mundo decimos que mal he dormido esta noche, además más o menos sabemos las consecuencias, nos encontramos más cansados, probablemente pues tenemos eso, menos agilidad mental, comentaba Juan Luis, también me ha parecido que Jorge también lo comentaba, ¿no? Menos agilidad mental, menos capacidad de memoria, no sabemos el abordaje de las diferentes situaciones en las que nos encontramos, pues quizás no es la adecuada, etcétera, etcétera. Pues como comentaba, aunque esto se produce con la falta de sueño, todos reconocemos esas situaciones, pero quizás no lo vemos como una patología. Y probablemente, como decía, esté infradiagnosticada porque no sepamos en cuál de las fases en la que la persona no va, si en la REM, si en la tal, y probablemente que no sea cuáles son las causas reales de ese insomnio que seguro que en cada uno de nosotros tiene una etiología. Pero se hacen cosas desde la administración sanitaria, se deben hacer más cosas desde la administración sanitaria, no cabe duda. Yo creo que con ese espíritu se abordan la mayoría de los profesionales que estamos trabajando, tanto a nivel asistencial como a nivel de gestión, en cuanto en que es una preocupación, pues cualquier cosa que pueda provocar un decremento de la salud en la ciudadanía, ¿no? Bueno, había muchos, quizás algún tema más, ¿no? Yo quizás quiero volver a incidir para finalizar en que tenemos que seguir trabajando en la información y sensibilización hacia la ciudadanía,
tanto en entender que la falta de sueño, tanto por las horas o por la calidad del mismo, es un problema de salud y que por lo tanto se tienen que cuidar, como en fomentar esos hábitos de vida saludables a través de nuestra estrategia y en dotar de recursos y de formación, ¿no?, a nuestros profesionales, sobre todo del primer nivel asistencial, aunque también del nivel hospitalario, para el correcto abordaje de este problema. Y bueno, sin más, desear el éxito del Congreso, que creo que es martes, miércoles y jueves, ¿no?, aquí en Sevilla, y agradecer, como digo, a Europa Press y a la Alianza por el Sueño, la invitación, y a todos ustedes por la atención prestada, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Despedimos esta entrega de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.